soy Lizzy Frisi y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a nuestro segundo video oficial. El día de hoy vamos a hacer un hermoso pastel de reno. Excelente opción para llevar a tus reuniones familiares. Lo que vamos a ocupar será un pastel de 6 pulgadas de diámetro para 10 personas y buttercream en color café oscuro y claro. Fondant en color rojo, café, amarillo y negro. CMC, endurecedor para fondant. Cartón base del color de tu preferencia. Algunas de las herramientas de apoyo serán espátula para alisar, espátula para forrar, un rodillo para estirar y un exacto. Lo primero que vamos a hacer serán todos los detalles que adornen a nuestro reno, empezando por los cuernos. Yo decidí usar fondant amarillo para los cuernos. Usaremos un template para cortarlos. Uno que luce así. En la cajita de descripciones les dejaré el link para que ustedes puedan conseguirlo. Vamos a amasar nuestro fondant para quitarle cualquier tipo de grieta que este tenga. Una vez que luzca completamente liso, vamos a comenzar a estirar. Vamos a poner un poco de manteca para que este no se pegue. Y con ayuda de mi rodillo voy a comenzar a estirar. Una vez ya estirado el fondant nos quedará algo así. Recordando que tenemos que utilizar el endurecedor para fondant para que estos no se nos quiebren o se nos doblen. Para cortar nuestro cuerno voy a poner un poco de manteca para pegar nuestro template. Esto ayudará a que este no se mueva cuando lo estemos cortando. Y con nuestro exacto comenzaremos a cortar. Una vez que ya cortamos nuestro cuernito de fondant, debe lucir algo así. Recordando que debemos de cortar 2 veces cada lado, para poderlos pegar uno encima del otro. El palito de bambú irá en el centro. Una vez que ya sequen, el palito de bambú nos ayudará a poder adherirlo a nuestro pastel. Esto nos quedará algo así. Para pintar nuestro cuerno utilicé matizador dorado y unas gotitas de extracto de limón. Esto le dará un tono metálico. Ahora vamos a hacer la nariz del reno. Para eso vamos a ocupar una bolita de fondant, una cuchara medidora y un poquito de manteca. Voy a tomar mi cuchara y voy a poner un poco de manteca alrededor para que el fondant no se pegue al momento de meterlo. Tomamos nuestro fondant previamente amasado y lo metemos a la cuchara medidora para que este tome la forma de ella. Vamos a dejar reposar por unos minutitos para que tome la forma de la cuchara. Ya que seque, vamos a dar unos ligeros golpecitos para sacarlo. Y nuestra nariz va a lucir así. Para darle el extra yo agregué un poco de diamantina color rojo. Para hacer nuestros ojitos vamos a usar el template que te dejé en la caja de descripciones. Se ve algo así. Va a ser el mismo procedimiento que los cuernitos. Tomamos nuestro exacto y comenzamos a cortar. Y se van a ver así. Para nuestras orejas vamos a utilizar el fondant color café. Con nuestras manos vamos a empezar a darle forma. Vamos a tratar de hacer 2 triángulos. Para darle mayor forma voy a hacer unos cortes alrededor. Al final puedes cortar la parte de abajo. Con mi pegamento para fondant voy a pegar las puntas de mi oreja, haciéndolas ver algo así. Y por último voy a poner mi palillo en la parte del centro para poder encajarlo en el pastel y esto me facilite mi trabajo. Una vez que ya formaste tus 2 orejas, este paso es opcional. Yo pinté la parte de adentro de mi oreja con dorado para que combine con los cuernitos.
Ahora con el amarillo haré 4 bolitas para simular los cascabeles. Esto ya es un plus, pero como me encantan los detalles, yo se los puse. Con mi exacto voy a dar la forma de cruz que trae el cascabel en la parte de abajo. Y ahora con mi matizador color dorado la voy a pintar. Y el resultado será este. Después de haber horneado, nivelado y rellenado el pan, es momento de cubrir con buttercream. Primero daré una capa delgadita para quitarle de encima cualquier moronita que se interponga. Después refrigero por unas horas hasta que el buttercream deje de estar pegajoso y la siguiente capa será para quitarle cualquier imperfección. Lo que vamos a necesitar será una espátula para embetunar, una espátula para alisar, que se vea como esta, una media plana y una manga. Aquí voy a poner mi buttercream y con este voy a empezar a forrar. Girando nuestro pastel vamos a dejar salir el buttercream, cubriendo totalmente toda aquella imperfección. Con mi espátula para alisar voy a empezar a tallar así el betún para que quede liso, removiendo el exceso. Yo doy varias pasadas para que quede totalmente liso. Y así es como nos quedó nuestro pastel después de alisar. Yo lo refrigero por aproximadamente 1 hora para que se le quite lo pegajoso al buttercream. Si después del tiempo de refrigeración no queda totalmente liso, te puedes auxiliar de una toalla de cocina totalmente lisa y una planchita para fondant. Esto ayudará a evitar que se vean imperfecciones en nuestro pastel. Para hacer el collar de nuestro reno vamos a ocupar fondant color verde. Yo me apoyé de 2 reglas para sacar las medidas exactas. Vamos a utilizar un cortapizza para poder cortarlo y que quede algo así. Y ahora vamos a pasar a la parte más divertida, decorar. Vamos a comenzar por nuestros cascabeles. Seguido de los ojos. Después vamos a pegar la nariz. Yo agregué un palillo para tener mayor soporte. Vamos a pegarla justo al centro. Ahora vamos a pegar las orejitas. Con mi tono de café más oscuro voy a hacer la melena de mi reno. Voy a ponerlo en una manga y con la duya 1M que generalmente utilizamos para decorar los cupcakes, vamos a hacer remolinos para formar su capa. Primero vamos a hacer uno pequeño para la frente. Y luego vamos a hacer en la parte de arriba. Como último paso, yo decidí agregar un poco de sprinkles a su melena para que le dé algo de color. Este paso es completamente opcional. Si tú lo quieres dejar hasta ahí, puedes hacerlo. Y así es como nos quedó nuestro hermoso reno de Navidad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. No olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Si tienes alguna duda, no olvides que puedes publicarla en la parte de los comentarios. De parte de Lizzy Frizzy recibe un cálido abrazo y una muy feliz Navidad. ¡Nos vemos!